En este segundo video sobre reglas de derivación vamos a ver lo que se llama regla de la cadena, que es lo que está escrito acá en el primer renglón. Dice que si tengo una función que es una composición, h es la composición entre f y g, entonces la derivada de h es toda esta formulita que está acá, que resulta de meter g adentro de f' y el resultado multiplicarlo por g'. En realidad, el teorema de la regla de la cadena es un poco más largo, en la clase lo vamos a escribir formalmente, acá solamente lo digo, que es que para que h, que es una composición, sea derivable, necesito que g sea derivable en x0 y f sea derivable en g de x0. En ese caso existe la derivada de h en x0 y tiene la fórmula esa que está escrita arriba a la derecha. Pero esas condiciones no las vamos a chequear así una por una, sino que simplemente vamos a usar la regla y ver cuál es el dominio que tiene, porque bueno, es una cosa muy difícil de chequear. Vamos a derivar esta función h. Lo primero que hay que hacer, y tal vez lo que más les complica a los alumnos y las alumnas, es reconocer cuál es la composición involucrada ahí. Entonces yo primero tengo que tener en mente cuál es la tabla de derivadas, cuáles las funciones que yo sé derivar fácil. Entonces ahora pienso cómo evalúo la función h. Si yo quiero reemplazar h en el número 10, ¿qué cuenta hago? Primero hago 10 al cuadrado más 3 por 10 más 10, o sea, reemplazo el 10 en esta cuadrática de acá adentro, que es una función que yo sé derivar. Entonces reemplazo en la cuadrática y el resultado le calculo la raíz cuadrada. Entonces ahí reconocimos dos funciones con las que puedo fabricar h. Estas son las dos funciones, raíz cuadrada de x y x cuadrado más 3x más 10. Pueden ver que si yo armo la composición metiendo la cuadrática adentro de la raíz cuadrada, lo que me queda es h. Entonces, mucho cuidado, esos nombres f y g no son nombres inocentes. La función que se mete adentro de la otra es la que llamo g. La función que recibe la composición es f. Entonces en este caso puedo decir que h es f compuesta con g. Ahora, una vez que yo sé que h es de esta forma, para hacer h' necesito, acá está f' y acá está g', así que necesito derivar ambas. Por eso decía que necesito que sean dos funciones que yo sé derivar. F' es 1 sobre 2 raíz de x, si no está en la tabla, ustedes piensan por qué. Y g' es, ¿qué cosa? Bueno, hay que derivar término a término, 2x más 3. Entonces ahora me tengo que fabricar h' usando la fórmula que está allá arriba. En f', donde dice x, pongo g de x. Entonces yo tengo esto. Esta sería f'. Ahí va la x. Bueno, en vez de poner x tengo que poner g, todo eso que está allá. Entonces esa es la primera parte de la regla de la cadena y ahora tengo que multiplicar todo eso por g'. Ahí quedó la derivada. Terminamos. Vamos a hacer un nuevo ejemplo, porque esto es muy difícil de entender, yo lo sentí, me imagino, también lo viví, así que vamos a hacer dos ejemplos más y después les queda a ustedes para practicar. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 1 sobre seno de x más 3? Esta es una función que se puede derivar usando la regla del cociente. Entonces es interesante que intenten hacerlo con la regla del cociente, pero también se puede derivar usando la regla de la cadena. Entonces vamos a pensar esta h de la siguiente forma. Tengo la función seno de x más 3 que está metida adentro de 1 sobre x. Entonces, como esta es la función que voy a reemplazar adentro de otra, esta es la que llamo g, y esta es la función que recibe un reemplazo adentro, así que esta es f. Así que, así como está escrito, h es a la función f le reemplazamos g adentro. F y g son dos funciones que yo sé derivar, así que las derivo. Coseno de x, el 3, la derivada vale 0. Y f', la derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Así que ahora, para saber la derivada de h, tengo que reemplazar en la formulita que teníamos allá arriba, que era a la función f', reemplazarle g adentro.
Entonces me queda menos 1 y me va a quedar todo g al cuadrado. Así que esto es seno de x más 3 al cuadrado por g', que es el coseno de x. Terminamos. Último ejemplo y mucho más complicado, vamos a hacerlo. Vamos a calcular ahora la derivada de esta horrible función h que tiene. Si quisiéramos evaluar el h en algún número, en el 5, esto va a ser 2 a la quinta. Después calcularle el seno. Después sumarle 3 y después a eso calcularle el logaritmo. Entonces veamos cómo sería el análisis ahí. Una primera forma de analizarlo es como lo dije recién. El 2 a la x que se mete adentro del seno de x. Todo eso se mete adentro de la función que suma 3 y todo eso dentro del logaritmo. Así que descompusimos h como la composición entre 4 funciones. Entonces h me queda todo eso. Aplicar la regla de la cadena ahí es muy feo. Así que pensemos otra opción. Una segunda forma de analizarlo es juntar las funciones f2 y f3 del ejemplo anterior. Entonces yo podría agarrar y armar una sola función con esta composición. Primero, acá lo escribí mal. Perdón, acá lo escribí mal, lo vamos a arreglar así rápido, así no. La primera función sería el 2 a la x, esto está mal, es 2 a la x. Entonces el 2 a la x, en vez de meterse en el seno de x, directamente lo pongo en seno de x más 3. Entonces f1, f2 compuesto con f1 sería seno de 2 a la x más 3. Todo esto que está acá adentro, eso sería f1 compuesto con f2. Todo eso después hay que meterlo dentro del logaritmo. Al haber unificado estas dos funciones, me queda la composición entre 3. Entonces la regla de la cadena para 3 funciones es menos fea que para 4. Y además, eso está bien y no es molesto, porque la función f2 también la sé graficar. Es verdad que es una composición entre las f2 y f3 anteriores. Pero bueno, si las escribo todas juntas no hay problema, yo sé la derivada. Pero bueno, ese método también parece un poco feo, así que vamos a escribir una tercera opción, que es la que me va a permitir hacer la regla de la cadena en cuotas, pero aplicando la fórmula original. En este caso, así como lo escribí, f es el logaritmo de x y g es todo lo que está metido dentro del logaritmo. Pensemos lo siguiente. Yo cuando quiero evaluar en el 10, como dijimos antes, o en el 5 había dicho, es 2 a la quinta, eso adentro del seno, eso adentro del 3, por último adentro del logaritmo. Entonces lo que voy a llamar f es la última función que aplico y llamo g a todo el resto. Bueno, entonces así consigo que la composición sea entre una función que yo sé derivar en teoría y todo ese choclazo. Entonces ahora siguiendo la derivada con el método 3, ¿cómo sería aplicar la regla de la cadena? H' sería meter g adentro de f'. F', lo puedo escribir acá, es 1 sobre x. Así que donde dice x tengo que poner la función g. Seno de 2x, más 2 a la x, perdón, más 3 por... Y ahora hay que derivar todo eso. Bueno, lo escribo así. Quiere decir que me falta derivar ese pedazo. Ahora, ¿qué es lo que me quedó por derivar? Es una función que es la composición entre dos funciones. Fíjense, acá la composición sería entre f1 y f2. Entonces, para derivar esto, al final lo que hay que usar es esto que está acá. Con eso pueden hacer esta derivada. Así que acá escribo cuánto da el resultado. Ustedes después me dicen si les da lo mismo o no, o si me equivoqué. Abajo quedaría esto, seno de 2 a la x más 3. Y la derivada de lo de ahí arriba es coseno de 2 a la x por 2 a la x logaritmo de 2 y nada más. Bueno, eso es todo con la regla de la cadena. Ya quería escribirles entonces cómo quedaría la regla de la cadena para una composición entre tres funciones. Que lo pueden usar o pueden hacer como hice recién este ejemplo. Fíjense lo que pasó acá. Esto es la primera función, el logaritmo. Acá vamos a mirarlo acá. El logaritmo evaluado en estas dos funciones. Entonces eso sería la primera función evaluado en las dos siguientes por
Vamos a cambiar un poquito la notación. Así está mejor. Después este término que está acá arriba tiene acá adentro, bueno, si lo escribí, debería haberlo escrito para el costado. Este coseno de 2x es esta función derivada evaluada en esa de ahí adentro. Entonces lo que tenemos ahí es g' en h de x, y por último ese que está ahí adentro es la derivada de h. Así que hubiera sido más piola escribirlo uno al lado del otro y no escribirlo como una gran fracción. Así que el que quiere usar la regla de la cadena así para tres funciones, se puede. Fíjense lo que quedó. La derivada de la primera función evaluada en las dos siguientes, por la derivada de la segunda evaluada en las siguientes, por la derivada de la tercera, ya no hay más siguientes. Así que con esa misma idea pueden hacer la regla de la cadena para cuatro funciones.